Mi nombre es Viviana Gómez Echeverry, soy cineasta, soy directora de fotografía principalmente, pero también dirijo y escribo los guiones de mis proyectos personales. Como directora he hecho, pues digamos en la vida profesional ya 2 cortometrajes de ficción. Hice mi primer largometraje de ficción que se llama Keila. Y también codirigí un documental con un largometraje documental que se llama La vida es sagrada con un director danés que se llama Andreas Dalsgaard y otro argentino que se llama Nicolás Hervide. Bueno, Keila surgió porque yo fui en 2003, todavía estaba en la universidad, a hacer un documental sobre pesca. Y pues llegué a Providencia, aterricé de unas 5 semanas y realmente quedé súper impresionada con la isla, no solamente por su riqueza natural, porque es un pedazo de paraíso pues en el Caribe, el lugar donde todos queremos ir, sino también por la gente, o sea, no sé, es muy bonita y como muy particular y con su propio idioma. Y yo dije, wow, o sea, esto es parte de Colombia, nadie lo conoce y me enamoré y dije yo algún día quisiera poder hacer una película acá. Entonces íbamos en moto un domingo a la playa, a Manzanillo, a descansar, no sé qué, y empezamos a ver que había un montón de gente como apilada hacia un lado de la carretera y nos bajamos y, no, y había una lancha que todavía tenía los motores prendidos y estaba llena de bultos de cocaína. Y cada bulto de cocaína era así. Luego me dijeron que cada bulto pesaba 25 kilos. Entonces empezó a llegar pues toda la gente de la isla como locos, la gente gritaba, decían que era pues como que Dios se había acordado de ellos, porque pues es un lugar que está situado estratégicamente como eh, en la mitad del camino entre la costa del Caribe colombiano y Centroamérica, México. Y los pilotos eh, providencianos son muy buenos en lancha, entonces ellos suelen llevar la droga. Entonces, cuando los empiezan a perseguir o pasa algo, ellos entran por un huequito en la barrera de coral y dejan la lancha pues ahí y se esconden en la montaña. Entonces la gente coge esas pacas de droga y las esconde con GPS pues en la isla y luego vienen otra vez como los dueños de la droga a comprárselo y eso les puede significar, no sé, hacerle un segundo piso a la casa, comprarle la nevera a la mamá, o sea, como que para ellos es un regalo divino más o menos. Y la gente nos preguntaba, ¿y ustedes estaban ahí, llegaron de primeros, no cogieron nada? No, son muchos huevones, nos decían. Pues obviamente nosotros no teníamos ninguna intención y no queríamos meternos en problema, pero sí nos estuvieron vigilando y cogieron un montón de gente presa. Pero eso es algo del día a día y es algo, digamos, mmm, como un flagelo, el flagelo del narcotráfico que donde entra, así sea tangencialmente, pues destruye la sociedad. Hay un montón de chicos jóvenes que están o desaparecidos o los asesinaron o están en las cárceles en Tampa, hay un montón de gente. Entonces es algo que también los toca a ellos en su vida cotidiana, o sea, absolutamente todas las familias tienen a alguien que hace viajes o hizo o está en la cárcel o tuvo algo que ver con los viajes de la droga, ¿no? Entonces, pues yo vi todo ese alboroto de la gente, me acuerdo que había una señora con rulos, parecía doña Florinda, en moto, con un niño chiquito como de 2 años y otro acá como de 10 años y llevaba 2 bultos y yo decía, señora, se va a caer. Y nada, eso como que me impactó y me marcó mucho y yo quería que ese fuera el clímax de la historia. Entonces tenía esas 2 ideas y empecé a construir el guión con base en eso. También sabía que quería como realmente lograr retratar la comunidad, como el día a día, cómo ellos piensan, su cosmovisión, eh, todo, ¿no? La danza, la alegría que tienen, el carnaval, la cultura, la comida. Y traté como de ir hilando todas esas cosas. Y bueno, lo del narcotráfico finalmente me pareció que no tenía que ser pues como, no era el fuerte de la historia y quedó más bien como un telón de fondo, ¿no? Entonces me pasó un poco lo que le pasó a Julio Cortázar con Rayuela, que empezó a escribir el libro
y cuando estaba armada toda la obra se dio cuenta que el primer capítulo que había escrito, que había sido la inspiración de toda la obra, sobraba completamente. Y algo así fue lo que pasó con Keila. Digamos que lo del narcotráfico, yo siempre, o sea, como que una de las cosas que he intentado mucho trabajando con la comunidad raizal es no faltarles al respeto y no traicionarlos. Entonces como que yo decía, bueno, pues la comunidad es muchas cosas se vale hablar de todas ellas, pero pues qué mamera otra vez siempre el narcotráfico, ¿no? Y como quedarse en el mismo tema, pues no sé internacionalmente cómo se vea, pero pues yo en lo personal, y creo que varios colombianos compartimos eso, pues ya no queremos seguir escuchando todas las historias del narcotráfico. Pues sí es una realidad, es una vaina dura que nos toca, que ha hecho derramar un montón de sangre, que no nos gusta, que nos duele, pero también hay otra cantidad de cosas que está buenísimo recalcar, ¿sabes? Como que nos saquen un poquito del estigma también. Era como eso, ¿no? Y poder decir, bueno, la comunidad tiene esto, le está pegando el narcotráfico, es una realidad, está jodida por eso, pero también es todo este otro montón de cosas, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta de, pues, a conocer un poco la comunidad y yo me quedé en la casa de un pescador y me di cuenta que ese pescador tenía una hija que era de una mujer isleña, que también se llamaba Keila, justamente se inspiraba en ella, y ella tenía como 14 años. Y vino de visita el otro hijo del pescador eh, que lo había tenido con una mujer alemana. Entonces yo tuve que ver como ese reencuentro de esos hermanos y me pareció pues muy interesante como ese choque de dos culturas y me dio como esa cosa de explorar un fenómeno que es muy común allá, que es las familias divididas. Entonces son familias que normalmente se componen de hombres isleños que se enamoran de mujeres turistas normalmente que vienen pues no sé de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Australia, y como es un lugar tan maravilloso y los hombres son súper guapos y te hacen sentir como princesa, entonces las mujeres como que se enamoran, deciden quedarse ahí, botan su vida por la ventana y comienzan a hacer una vida pues como con un isleño. Pero después de unos meses, pues se cansan, están encerradas, el machismo es tremendo, entonces deciden regresar a sus países de origen y muchas veces hay hijos de por medio, ¿no? Entonces, pues era eso como lo que quería explorar, esas familias. Pues yo empecé a escribir la película cuando yo vivía en España. Yo estudié allá dirección de fotografía para cine y televisión. Y pues yo venía ya con esa idea en la cabeza y todo. Y empecé a ver también que los niños españoles eran súper groseros con la mamá. Y eran unos patanes y yo decía, estos niñitos hay que darles en la jeta para que respeten. Entonces como que ahí vi la otra parte de la historia, ¿no? Como el punto de vista de los turistas que llegan eh, y los puse españoles, yo vivía allá, entonces para mí era más fácil. Y entendí pues cómo era la visión de ellos que pudieran llegar a la isla. De hecho, al principio el protagonista mío era el niño, Francisco, pero era todo como una visión muy extranjera, entonces después de un tiempo me di cuenta que no funcionaba y que no tenía sentido y que yo quería era contar una historia isleña, ¿no? Colombiana. Y ahí pues empecé como un proceso de investigación que duró muchos años, empecé a hablar con la gente, empecé a conocer mucho más la comunidad, darme cuenta, por ejemplo, de cómo ellos le dan una importancia significativa a todo lo de los sueños y las leyendas. Ahí lo descubrí. Eh, y bueno, terminé escribiendo el guión más o menos durante unos 6 años. Yo nunca había escrito un guión, pues más allá de los ejercicios universitarios, entonces creo que fue de lo más difícil. Tuve algunos asesores, gracias a que me gané algunos fondos de desarrollo. eh, y terminé escribiendo el guión pues 39 veces, 39 versiones.
Realmente fueron todos internacionales. Ahora que lo pienso, tuve un mexicano, un cubano y un español. Eh, Uno de ellos fue porque me gané el Fondo de Desarrollo Colombiano, que es Joan Marimón, es un catalán. Y parte del premio era una asesoría con él durante una semana. Luego también quedamos seleccionados en el taller de guión del Bolivia Lab y allá me asignaron a Zenel Paz, que es un escritor cubano, el guionista de Fresa y Chocolate. Muy bueno, me encantó trabajar con él. Y tuve también un asesor de guión mexicano durante todo el tiempo que realmente pues le gustó el proyecto y como que me dijo, no, yo te asesoro, tal. No puedo decir el nombre porque parte del trato con él es que él trabaja un poco como fantasma, pero pues fue un gran apoyo, una gran asesoría. Te hacen unas preguntas que uno no se había hecho antes o de repente te ponen un espejo y algo que estabas intuyendo pero que no querías asumir porque implica una montaña de trabajo o porque te estás dando cuenta que estás yendo por el camino equivocado, eh, pues te lo hace ver, ¿no? Como crudamente y es como, vuelve a escribir, asume. Entonces, en ese sentido sí es chévere. Keila se estrenó en el Festival de Cine Cartagena en marzo, en una sección que se llama Cines del Caribe, que es una que abrieron este año. Luego estuvimos en el Festival de Rotterdam que hace en Curazao, con un foco especial en el Caribe, en competencia. Y justo ahora en septiembre vamos a estar en un festival también del Caribe que se llama Caribbean Tales en Toronto. Entonces, como ves, como que todas las películas van encontrando un poco como su nicho, o sea, por su nicho, como las ventanas y como una manera de distribuirse. Eh, También estuvo en el Festival de Cine Colombiano en Nueva York y ahora en octubre vamos a tener la premiere europea en el Festival de Cine de Varsovia, también en competencia. Estábamos en el Festival de Rotterdam en Curazao. Este año tuvimos la fortuna que fue Vero, que es el director del Festival de Cine de Rotterdam. Eh, Estaba la directora del Cinemart, la directora del Hubert Bals Fund, y se sentaron todos ahí, un par de personas más del festival, con las películas que estábamos en competencia de cine del Caribe. Y entonces ellos como, bueno, pues cuéntenos a ustedes qué les parece la labor que nosotros hacemos, del festival, de los fondos, tal. Y un director dominicano que se llama Alejandro Andújar, que de hecho fue el que ganó la competencia, el Yellow Robin Award, eh, les dijo como, ustedes, pues agradecemos mucho a los fondos y a los festivales europeos que nos quieran apoyar, sí, buenísimo. La plata que ustedes nos dan nos sirve. Pero el problema es que ustedes quieren que hagamos solo cierto tipo de cine y digamos que coartan otro tipo de expresiones, otro tipo de historias y de lenguajes, que no es lo que ustedes esperan de nosotros. Entonces ellos como que no, pero como así, si nosotros les damos plata sin ponerles condiciones estéticas, sin ponerle nada. Y dice, sí, pero es que el simple hecho de solamente escoger cierto tipo de proyectos y dejar el resto por fuera, porque lo que no cabe en ese rango limitado de lo que ustedes consideran que es el cine latinoamericano, pues ya ahí están haciendo un gran daño, ¿no? A pesar de las buenas intenciones. A veces sí siento que hay ciertas temáticas eh, que a los festivales internacionales, digamos, les gustan o los programadores esperan que sea lo que viene de América Latina, ¿no? Quizás el narcotráfico es una de ellas, no lo sé, puede ser, pero pues quizás por eso también uno tiene que comenzar a alejarse como de esos estereotipos que se plantean desde afuera, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con violencia, eh, bueno, somos igual la zona más violenta del mundo. Eh, entonces espera que haya muchos relatos relacionados con la violencia. Mm, También como que se muestre mucho la miseria, la pobreza, siento yo, realmente.
que, a ver, son cosas con las que vivimos, son reales, hay que asumirlas, hay que enfrentarlas, hay que hablar de ellas, pero es que no es lo único, ¿sí? Entonces, pues hay gente que tiene, que quiere hablar sobre esas cosas, que tiene esa necesidad, que tiene esa inquietud y está buenísimo porque es súper necesario, pero es que no es lo único de lo que queremos hablar. Por ejemplo, cineastas como Víctor Gaviria pues se han encargado de hablar de eso, de retratarlo y de hacernos reflexionar y está buenísimo. Pues digamos, yo en lo particular en Keila no es el principal tema. Eh, Providencia, digamos que es una comunidad que aunque pues tiene muchas limitaciones económicas, eh, por ejemplo, la ciudad más cara de Colombia y realmente lo que la gente gana allá a veces no alcanza, pero pues ellos tienen el mar y tienen como también esta visión de comunidad en donde cuando tú no tienes yo te doy y allá nadie va a aguantar hambre, ¿sí? Mm, pero sí, entonces sí creo que a veces lo que los festivales esperan son un poco como que las películas latinoamericanas hablen de esos temas. También creo que hay como un sesgo en algunos festivales con respecto al lenguaje audiovisual. Eh, en concreto Europa, digamos, no sé, quizás es por la historia que ellos tienen de mirar de su cine, pues esperan que acá el lenguaje sea un poco parecido, ¿no? O que, pues hablo de los encuadres largos, raros, un plano secuencia, la lentitud, la contemplación extrema, pues vuelvo y repito, no tengo nada en contra de eso, hay películas que me encantan que son así, pero es que no todos podemos ser así, ¿ok? Y cuando ellos nos meten dentro de eso, cuando tenemos una conversación en una mesa, perdón, conversación no, una cena eterna en una mesa donde hay 4 personajes que se miran y no hablan y están como estatuas, pues eso no es latino, desde mi punto de vista, claro está, porque nosotros hablamos un montón, tenemos un montón de cosas que decir, o sea, nosotros somos melodrama, somos telenovela, somos súper expresivos, entonces cuando nos catalogan en eso están cortando un montón de cosas del ser latino y de nuestra comunicación, pues que en lo particular a mí pues me duele un poco que pasen esas cosas, ¿sí? Porque además, pues nosotros no tenemos los, todos los recursos que puede tener Europa, digamos, en este oficio de hacer cine, no solo desde la distribución, sino también desde los mismos fondos que nos apoyan. Siempre es como un mismo tipo de proyecto y de película y lo que se salga de eso, entonces no tiene las opciones que tiene el canon que ellos establecen. Hay como desde la producción como dos vertientes, si se quiere, de la producción cinematográfica como lo veo yo. Una es las películas mm, que hacen taquilla, que normalmente son comedia, que suelen venir apoyadas por canales de televisión, generalmente Caracol, eh, que tienen ya como una manera de producirse, digamos, ¿no? Como si se quiere una receta, entre comillas. Cada vez hay más gente tratando de copiar ese esquema de producción que pues no es que esté asegurado porque uno nunca sabe en este país qué va a pasar con la taquilla, pero que tienen ciertos elementos, digamos, populares del gusto de la gente que más o menos aseguran que va a haber una asistencia a cine, que es con actores de televisión, muchas veces es la gente que hace comedia, hay un programa que se llama Sábados Felices que tiene todos los años de la vida y son personajes que salen de ahí a hacer películas, entonces digamos que este tipo de cine tiene cierto público ya y tiene como algún éxito eh, y casi que se mantiene solo, o sea, es ahí como una microindustria eh, que va produciendo sus películas y con lo que gana una se produce otra y así, y bueno, eso es admirable realmente a nivel de producción. Luego está como la otra tendencia, que es lo que llamaríamos más como el cine de autor, si se quiere, eh,
que es la gente que está haciendo películas y que básicamente vive del fondo del FDC, pues el FDC está premiando casi como más de 10.000 millones de pesos anuales. Eso significa que no he hecho la cuenta, pero premian documental, premian animación y premian ficción. Entonces, pues siempre es un número significativo lo que se está apoyando. Aunque quedan obviamente por fuera muchísimos proyectos, es imposible apoyar a todo el mundo. Y también hay algunas películas como la mía que son mucho más chiquitas que si bien yo sí tuve apoyo del fondo en desarrollo y me gané algunas otras convocatorias pequeñas, digamos el grueso de la producción no fue una convocatoria sino que fue hacerlo con las uñas. Eso también hay varias películas que se hacen así. La mayoría de directores que están saliendo ahora, entre ellos yo, pues hemos hecho muy pocos trabajos, ¿no? Entonces es difícil como hablar de el estilo de tal director, a no ser que sea, pues no sé, Luis Ospina o Gustavo Nieto, o como gente que ya, pues, no sé, Harold Trompetero, que tiene por lo menos 5 películas, pero pues la mayoría de los directores que estamos haciendo cine ahora, que cada vez somos más, hemos hecho 1, 2, 3 películas como mucho, entonces es difícil hablar de cierto estilo. Realmente todos los directores ahora como que decimos, no, nos toca que primero nos cojan en un festival bueno, reconocido, llámese Cannes, Berlín, Venecia, Locarno, Toronto, para que se haga prensa y entonces la gente cuando ve que alguien está triunfando en el extranjero saca su orgullo colombiano y esa es la manera de llevarlos a cine. Eso antes funcionaba, ahora ya no funciona casi nada para poder llevar la gente al cine. El abrazo de la serpiente primero estuvo seleccionada, si no recuerdo mal, en la quincena de realizadores de Cannes, que es realmente una cosa de mucho prestigio, pero no importó mucho. Estuvo también en ese festival de Cannes La Tierra y la Sombra de César Acevedo y en la Semana de la Crítica y ganó la Cámara de Oro. Hasta ese momento era como el premio más importante del cine colombiano, quizás todavía, ¿no? Entonces el abrazo de la serpiente sí estuvo ahí y todo, pero sonó más La Tierra y la Sombra por el premio. Entonces cuando ellos llegaron a estrenar a Colombia, yo creo que hicieron como unos 10.000 espectadores en ese primer momento, que eso realmente pues es súper poquito. Luego, meses después, vino la nominación al Oscar. Entró Cine Colombia a apoyarlos con toda y se lograron más de 700.000 espectadores. La película estuvo en cartelera como 2 meses, algo así. Y realmente llegó a mucho público y la gente pues se le llena la boca cuando dice el abrazo de la serpiente, ¿no? Entonces sí, es una cosa como muy colombiana de si alguien triunfa en el extranjero, entonces nosotros nos sentimos valorados y que valemos la pena y bueno, es un poco triste, pero así somos. Es muy complejo todo lo de la taquilla en este momento. Yo he visto a un director como Harold Trompetero, que es un man que llena salas, que tiene películas con más de 1.000.000 de espectadores, cogerse la cabeza y decir, esto está muy jodido, no sabemos qué va a pasar, esto va a terminar acabándose, no vamos a poder seguir haciendo películas porque la gente no va a verlas. O sea, Keila tuvo 6.300 espectadores, digamos, de taquilla y unos cuantos más de festivales nacionales. Eso es supremamente, o sea, eso es muy poquito. Somos un país de 48 millones de personas. ¿Por qué está pasando eso? Hay gente que dice que es que los directores no sabemos hacer películas que le lleguen a la gente. Yo no estoy de acuerdo para nada. Yo creo que cuando he estado como con el público viendo Keila y he estado en foros, en festivales, la gente realmente se conmueve, realmente le gusta la película, se siente identificado, me agradece por mostrar una parte de Colombia que la mayoría desconoce. Qué tan linda. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué tiene tan poquitos espectadores? Y a la gente le gusta la película. Entonces ahí, pues, tiene mucho que ver con los exhibidores. Nosotros salimos solo con 14 pantallas, o 15, 16, algo así.
y estuvimos 2 semanas en cartelera y ya me fue bien por estar 2 semanas. O sea, hay películas que arrancan el jueves y las sacan el domingo. Entonces, pues, ¿quién puede hacer taquilla de esa manera?